Mi hermana gastó su fondo universitario en fiestas y viajes, y ahora que soy rico y su dinero se acabó, exige que yo siga pagando su estilo de vida. Papá nos sentó en nuestros cumpleaños número 18. Mismo sobre, $50,000 cada uno. Úsenlo para la universidad, inicien un negocio, lo que sea. Pero si lo desperdician, no vengan llorando conmigo. Esta es su única oportunidad. Yo puse el mío en la universidad estatal. Conseguí una beca del 80%. Ahorré casi todo. Viví en un apartamento sótano con 3 compañeros de cuarto. Comí fideos instantáneos durante años. Trabajé en una cafetería para gasolina. Mi hermana estaba en un avión hacia Ibiza 72 horas después. Su Instagram se convirtió en clubes de playa, bolsos de diseñador, botellas de champán que costaban más que mi renta. Durante 4 años, mientras yo estudiaba ingeniería de software y trabajaba turnos dobles los fines de semana, ella estuvo en Tailandia, Grecia, Marruecos, Dubái. Publicaba fotos con hashtags como vida de lujo y sin arrepentimientos. Nuestros padres no decían nada. Era su dinero, su decisión. Pero yo veía la decepción en los ojos de papá cada vez que ella publicaba otra foto desde alguna playa exótica. Me gradué con honores, 0 deuda estudiantil, $32,000 todavía en el banco de mi fondo original. Conseguí trabajo en una startup tecnológica con un salario inicial de $65,000 al año. No era mucho, pero era un comienzo. Mi hermana regresó a casa 3 meses después de mi graduación. El dinero se había acabado. Los $50,000, desaparecidos. Ni un título universitario, ni experiencia laboral, ni un solo activo que mostrar. Llegó a la casa de mis padres con 6 maletas llenas de ropa de diseñador y una actitud de que el mundo le debía algo. Mamá intentó hablar con ella sobre buscar trabajo. Ella lloró diciendo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Papá fue más directo, preguntándole qué había hecho con el dinero. Ella respondió que había invertido en experiencias, en vivir su vida al máximo antes de atarse a una carrera. Yo la escuché desde mi antigua habitación donde me quedaba ese fin de semana. No sentí lástima, solo una tranquilidad extraña al saber que mis decisiones habían sido las correctas. Durante los siguientes 6 meses, mientras yo ascendía en mi trabajo y comenzaba a ahorrar para un apartamento, mi hermana flotaba entre empleos de medio tiempo. Barista durante 3 semanas hasta que dijo que el gerente era irrespetuoso. Recepcionista en un gimnasio por 2 meses hasta que la despidieron por llegar tarde constantemente. Un domingo en la cena familiar, cuando yo tenía 23 años, mi hermana anunció que había conocido a alguien. Se llamaba Adrián. Tenía 30 años, trabajaba en marketing para una empresa mediana. Parecía tener dinero, o al menos eso era lo que ella dejaba entrever en sus historias. Mostraba cenas en restaurantes caros, regalos, viajes de fin de semana. Pensé que finalmente había encontrado estabilidad. 6 meses después, en mi cumpleaños número 24, recibí una llamada. Era Adrián. No lo conocía bien. Solo lo había visto en 2 reuniones familiares. Rodrigo, necesito hablar contigo sobre tu hermana, dijo. Su voz sonaba cansada. Terminé con ella hace 2 semanas. Bien, respondí. No veo qué tiene que ver eso conmigo. Tienes que saber algo, continuó. Durante todo nuestro tiempo juntos, ella nunca dejó de pedirme dinero. Al principio eran cosas pequeñas, una cena aquí, un regalo allá. Pero después se volvió constante. Bolsos, zapatos, viajes, todo. Gasté casi $30,000 en 8 meses. Le dije que era un problema, y admitió que estaba acostumbrada a un cierto estilo de vida. Dijo que cuando su dinero se acabó, esperaba que alguien más tomara el relevo. Pensé que eras tú hasta que me enteré de que apenas te hablaba. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque anoche me envió un mensaje, respondió Adrián. Me dijo que estaba embarazada, que el bebé era mío, que necesitaba $50,000, o le diría a mi familia que la abandoné. Rodrigo, yo tuve una vasectomía hace 3 años después de tener mis 2 hijos. Es imposible que esté embarazada de mí. Está mintiendo y necesitaba que alguien de su familia supiera qué tipo de persona es realmente. Colgué sintiéndome mareado. Esta era mi hermana, la misma persona con quien había compartido una infancia, con quien había jugado, con quien había crecido. Y ahora estaba intentando extorsionar a su exnovio con un embarazo falso. No le dije nada a mis padres inmediatamente. Necesitaba procesarlo. 2 días después, mi hermana apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta y ahí estaba, con los ojos rojos de llorar. Rodrigo, Adrián terminó conmigo y estoy devastada. Necesito quedarme contigo un tiempo hasta que encuentre algo, dijo intentando entrar. Yo bloqueé la entrada. No puedes quedarte aquí. ¿Por qué no? Eres mi hermano. Sabes perfectamente por qué. Adrián me llamó. Su expresión cambió instantáneamente de vulnerable a fría. Así que te contó. Típico. Los hombres siempre se protegen entre sí. No se trata de eso y lo sabes, respondí. Intentaste extorsionarlo con un embarazo falso. Ella se rió. Una risa sin humor. ¿Y qué si lo hice? Ese idiota me debía. Gasté 8 meses de mi vida con él. Me hizo promesas. No te debe nada, dije sintiendo la rabia subir. Le sacaste $30,000. Eso fue un regalo, él nunca pidió nada de vuelta. Los regalos se dan libremente. Mi hermana me miró con un desprecio que nunca había visto antes. Siempre fuiste el favorito de papá, el niño perfecto que nunca hacía nada malo. Yo solo intentaba vivir mi vida y nadie me apoyó. Te dieron exactamente lo mismo que a mí,
respondí. $50,000. Una oportunidad igual. Tú elegiste gastarlo en fiestas. Yo elegí invertir en mi futuro. Esa no es una elección justa cuando tú eres naturalmente bueno en la escuela y yo no, contraatacó. Yo tenía que encontrar mi propio camino. Cerré la puerta en su cara. No iba a seguir con esa conversación. Ella tocó el timbre durante 5 minutos antes de finalmente irse. Esa noche llamé a mis padres y les conté todo. Lo de Adrián, la extorsión, todo. Hubo un largo silencio del otro lado. Finalmente papá habló. Su voz sonaba vieja y cansada. Sabíamos que tu hermana tenía problemas, pero no pensamos que fuera tan grave. Va a tener que aprender de la manera difícil. No vamos a rescatarla más. Mamá lloraba en el fondo. 2 años pasaron. Yo seguí creciendo en mi carrera. La startup donde trabajaba fue adquirida por una empresa más grande. Mi participación accionaria me dio un pago de $250,000. De repente, a los 26 años, tenía más dinero del que había imaginado tener a esa edad. Compré un apartamento pequeño pero bien ubicado. Invertí sabiamente el resto. Mi hermana, mientras tanto, seguía viviendo con mis padres. Trabajaba esporádicamente. Nunca duraba más de 3 meses en ningún lugar. Siempre tenía una excusa. Un jefe abusivo, compañeros tóxicos, trabajo mal pagado. Mis padres empezaron a cobrarle renta simbólica. $200 al mes. Ella se quejaba de que era injusto, que ellos tenían dinero y podían mantenerla sin problemas. Un viernes por la noche, estaba en mi apartamento trabajando en un proyecto freelance cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mi hermana en un restaurante caro. El mensaje decía, mientras tú acumulas dinero, tu hermana pasa hambre. ¡Qué hermano tan generoso! Bloqueé el número. 30 minutos después, otro número. Otro mensaje similar. Esto continuó durante una semana. Mensajes de diferentes números. Siempre con la misma temática. Que yo era egoísta. Que debería ayudar a mi familia. Que el dinero me había cambiado. Finalmente rastreé uno de los números. Era de una amiga de mi hermana que conocía vagamente. La llamé directamente. Si vuelves a enviarme un mensaje en nombre de mi hermana, presentaré cargos por acoso. Queda claro. Ella tartamudeó una disculpa y colgó. Los mensajes pararon. Pero algo había cambiado. Mi hermana ahora estaba activamente intentando hacer que yo me viera como el villano de la historia. Hablaba con conocidos mutuos, con primos, con cualquiera que escuchara. La narrativa era simple. Ella había tenido mala suerte. Yo había tenido suerte. Y ahora me negaba a ayudarla porque era cruel y egoísta. Algunos familiares empezaron a hacerme comentarios en reuniones. ¿No podrías ayudar un poco a tu hermana? Tiene tantas dificultades. ¿Tú estás tan bien? La familia se ayuda. Yo mantuve mi posición. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. No le debo mi éxito. Entonces llegó el día que cambiaría todo. Era el cumpleaños número 55 de papá. Una cena familiar en un restaurante italiano que a él le encantaba. Estábamos todos ahí. Mis padres, mi hermana, mi tía Laura, mi tío Fernando, mis primos. La cena iba bien hasta el postre. Mi hermana se levantó con su copa de vino en la mano. Quiero hacer un brindis, anunció. Todos levantamos nuestras copas esperando algo sentimental sobre papá. Pero entonces dijo, por mi hermano Rodrigo, quien tiene tanto dinero que podría cambiar mi vida con un solo cheque, pero prefiere verme sufrir, por la familia que elige el éxito personal sobre el amor fraternal. Salud. El silencio en la mesa fue absoluto. Papá dejó caer su tenedor. Mamá se cubrió la boca. Mi tía Laura miró entre nosotros con confusión. Yo me quedé completamente quieto, sintiendo todas las miradas sobre mí. Entonces hice algo que ella no esperaba. Me levanté, saqué mi billetera, y puse 5 billetes de $100 en la mesa frente a ella. Aquí tienes, hermana. $500. Es aproximadamente el 1% de lo que te quedaba de tus 50,000 originales cuando decidiste irte a Ibiza en lugar de ir a la universidad. Disfrútalo sabiamente esta vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia, pero yo aún no había terminado. Y ya que estamos haciendo anuncios públicos, continuó, me gustaría que todos supieran que nuestra hermana intentó extorsionar a su exnovio Adrián con un embarazo falso por $50,000 hace 2 años. También ha estado coordinando una campaña de acoso contra mí a través de sus amigas, enviándome mensajes anónimos, llamándome egoísta. Y por último, ha estado contando a quien quiera escuchar que yo soy rico y cruel, cuando la realidad es que simplemente tomé decisiones diferentes a las de ella. Mi hermana se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Eres un maldito mentiroso», gritó. Adrián me llamó directamente. Respondí con calma. Me contó todo. ¿Quieres que reproduzca la grabación? Siempre grabo mis llamadas importantes. Su cara palideció. Papá se levantó con las manos temblando. ¿Es cierto lo del embarazo falso? Mi hermana miró alrededor de la mesa buscando apoyo, pero solo encontró caras de shock y decepción. Él me debía, murmuró finalmente. Me prometió cosas. Nadie te debe nada por salir con ellos, dijo papá con una voz que nunca le había escuchado. Tan fría. Eso no es una relación. Eso es una transacción. Y si intentaste extorsionarlo, eso es un crimen. Mi tía Laura dejó su servilleta en la mesa y se levantó. Creo que deberíamos irnos, dijo incómoda. Esto es un asunto familiar. No, quédense, dijo mi hermana con voz histérica. Necesitan escuchar lo que realmente pasó. Rodrigo siempre fue el favorito. Desde que éramos niños, todo era para él.
las mejores cosas, la mejor atención, todo. Papá negó con la cabeza. Les dimos exactamente lo mismo a ambos. Mismo amor, mismas oportunidades, mismo dinero. Pero no la misma facilidad, gritó ella. A él se le daba fácil la escuela. A él se le daba fácil hacer amigos. A él se le daba fácil todo. Yo tuve que luchar por cada cosa. Mamá finalmente habló con lágrimas en los ojos. Cariño, todos luchamos. Todos tenemos desafíos. Pero tú tomaste el camino fácil cada vez que pudiste. Y ahora estás pagando el precio. No es culpa de Rodrigo que tú hayas elegido diferente. Mi hermana me señaló con un dedo acusador. Él tiene un apartamento, un auto nuevo, inversiones. Podría ayudarme a volver a ponerme de pie y no lo hace. Porque sabe que volverías a caer. Intervine. Porque ayudarte no sería ayudarte. Sería habilitarte. Cada vez que alguien te ha dado dinero, lo has gastado en cosas superficiales. Adrián te dio 30,000 en 8 meses y no tienes nada que mostrar. Papá te dio 50,000 y lo gastaste en vacaciones. ¿Cuánto tiempo crees que duraría mi dinero en tus manos? Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Mi primo Daniel, que había estado callado todo el tiempo, habló. Yo siempre pensé que Rodrigo era egoísta por no ayudarte, admitió. Pero ahora entiendo. Tú no quieres ayuda. Quieres un proveedor permanente. La expresión en la cara de mi hermana fue de traición absoluta. ¿Incluso tú? Siempre fuimos cercanos. Éramos cercanos hasta que me pediste $5,000 prestados hace un año y nunca los devolviste, respondió Daniel. Me dijiste que era para un curso de capacitación. Lo vi publicado en tu Instagram. Pagaste un viaje a Cancún. La mesa explotó en murmullos. Papá se sentó de nuevo mirando su plato como si acabara de envejecer 10 años. ¿A cuántas personas les has pedido dinero? Mi hermana cruzó los brazos. A nadie. Daniel está mintiendo. Daniel sacó su teléfono y mostró capturas de pantalla de mensajes donde ella le pedía el dinero prometiendo devolverlo en 3 meses. También mostró las fotos de Cancún con fechas coincidentes. El restaurante completo podía ver ahora lo que estaba pasando. Otros comensales miraban discretamente nuestra mesa. El mesero se mantuvo a distancia apropiada pero atento. La humillación en el rostro de mi hermana era visible, pero aún así no se rendía. Todos ustedes están contra mí, dijo con voz quebrada. Mi propia familia me está crucificando en público. Nadie está contra ti, dije. Estamos cansados de tus mentiras. Hay una diferencia. Mi tío Fernando, que hasta ese momento no había dicho palabra, habló con voz grave. Hace 3 años me pediste dinero para pagar un depósito de apartamento. Te di $2,000. Nunca vi que te mudaras. ¿Dónde fue ese dinero? El silencio de mi hermana fue respuesta suficiente. Mamá empezó a llorar abiertamente. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo mi hija se convirtió en esto? Yo no me convertí en nada, gritó mi hermana. Ustedes me convirtieron en esto. Me compararon con él. Elevaron sus estándares. Me hicieron sentir inadecuada constantemente. Nunca hicimos eso, dijo papá con firmeza. Celebramos cada uno de tus logros igual que los de Rodrigo. Si te graduabas de la preparatoria, planeamos una fiesta. Cuando elegiste no ir a la universidad, dijimos que estaba bien, que encontrarías tu camino. Te apoyamos en cada trabajo, en cada decisión. El problema no fuimos nosotros. El problema fue que tú siempre quisiste resultados sin trabajo. Querías el éxito de Rodrigo sin su sacrificio. Mi hermana tomó su bolso. No tengo que escuchar esto. Me voy. Espera, dije. Hay algo más que todos deberían saber. Ella se congeló en el acto. Hace 3 meses, recibí una oferta de una empresa en Seattle. Triplicaría mi salario actual. La rechacé porque significaba mudarme lejos de la familia. Pensé que eventualmente tú y yo podríamos reconstruir nuestra relación, que tal vez con tiempo y madurez encontraríamos la forma de ser hermanos otra vez. Pero hoy me demostraste que eso nunca va a pasar. Así que acepté la oferta esta mañana. Me mudo en 2 meses. Y quiero que sepas que no es porque te esté huyendo. Es porque finalmente entendí que no puedo salvar a alguien que no quiere salvarse a sí misma. Mamá dejó escapar un sollozo. ¿Te vas? Papá asintió lentamente como si entendiera. Es lo mejor para él, dijo en voz baja. Mi hermana me miró con algo que podría haber sido dolor o podría haber sido rabia. Así que te vas y me dejas aquí. Típico. Te dejo aquí porque aquí es donde elegiste estar. Respondí. Tuviste 1000 oportunidades de cambiar tu camino y elegiste no tomarlas. Esta es tu cama. Ahora duerme en ella. Ella salió del restaurante azotando la puerta. Todos en la mesa se quedaron en silencio. El mesero finalmente se acercó preguntando tímidamente si queríamos más café. Papá pidió la cuenta. Pagó sin mirar el total. En el estacionamiento mis padres me abrazaron. Papá susurró. Hiciste lo correcto manteniéndote firme. Lo siento si alguna vez te hicimos sentir que debías sacrificarte por ella. No lo hicieron, respondí. Ustedes siempre fueron justos. Mamá me apretó más fuerte. ¿Realmente te vas a Seattle? Sí, es una buena oportunidad. Y necesito espacio para crecer sin estas sombras sobre mí. Ella asintió entendiendo. Ven a visitarnos seguido. Lo haré. Lo prometo. Esa noche en mi apartamento, sentado en el silencio, revisé mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de mi hermana y 43 mensajes. Los leí todos. Comenzaban suplicantes. Por favor, hablemos. Esto se salió de control. Luego se volvían acusatorios. Arruinaste mi vida frente a toda la familia. Finalmente terminaban en insultos. Eres una basura de persona. Ojalá nunca hubieras nacido.
Papá debió darte mi dinero a mí, que lo necesitaba. No respondí ninguno. En cambio, tomé capturas de pantalla de todos y los guardé en una carpeta. Evidencia, por si acaso. 2 días después recibí una llamada de mi tía Laura. Rodrigo, necesito disculparme contigo. Creí la versión de tu hermana durante mucho tiempo. Pensé que eras duro con ella. Pero después de lo que vi en la cena y después de hablar con Daniel sobre el dinero que ella le debe, entiendo ahora. Gracias por decirlo, respondí. No es fácil admitir que estabas equivocada. Ella también me pidió dinero hace años, continuó mi tía. Le di $1000 para libros de texto cuando dijo que iba a tomar clases en línea. Nunca vi que tomara una sola clase. Me siento como una tonta. No eres tonta, le dije. Ella es muy convincente. Sabe exactamente qué decir para hacer que la gente sienta lástima por ella. Mi tía suspiró. Tu tío y yo queremos que sepas que apoyamos tu decisión de irte a Seattle. A veces necesitas distancia de la toxicidad, incluso cuando esa toxicidad es familia. Colgué sintiendo una validación que no sabía que necesitaba. Durante años había cuestionado si estaba siendo demasiado duro, demasiado egoísta. Pero la cena había puesto todo en perspectiva. No era egoísmo proteger lo que había construido con sacrificio. Era autopreservación. Una semana después, papá me llamó. Tu hermana se mudó, dijo sin preámbulos. ¿A dónde? A un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Consiguió trabajo en un call center, tiempo completo. Eso es bueno, dije sorprendido. Es un comienzo, asintió papá. Pero no fue decisión de ella. Tu madre y yo le dijimos que tenía 30 días para mudarse. Ya no puede vivir con nosotros si no está dispuesta a cambiar realmente. ¿Cómo lo tomó? Como esperarías, respondió papá con cansancio. Lloró, gritó, dijo que la estábamos abandonando. Pero nos mantuvimos firmes. Le dijimos que la amamos pero que ya no participaremos en su autodestrucción. Debe haber sido difícil. Lo fue, admitió papá. Es mi hija, pero también vi lo que te estaba haciendo a ti, cómo te estaba drenando. Y me di cuenta de que si seguíamos rescatándola, nunca aprendería. Durante el siguiente mes, mientras preparaba mi mudanza a Seattle, mi hermana no me contactó. Según mis padres, estaba trabajando consistentemente por primera vez en años. Pagaba su renta, compraba sus propios comestibles, vivía dentro de sus posibilidades. Era progreso, aunque pequeño. El día antes de mi mudanza, hubo una última cena familiar. Esta vez fue en casa de mis padres. Tranquila, solo nosotros 4. Mi hermana llegó tarde, como siempre, pero llegó. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, ropa normal en lugar de marcas de diseñador. Se sentó sin decir mucho. Durante la cena, el ambiente fue tenso. Mamá intentaba hacer conversación sobre mi nuevo trabajo. Papá preguntaba sobre el apartamento que había rentado en Seattle. Mi hermana comía en silencio, sin levantar la vista de su plato. Cuando trajeron el postre, finalmente habló. Quiero decir algo antes de que te vayas, dijo mirándome directamente por primera vez en semanas. Todos dejamos de movernos. No voy a disculparme por lo que siento, continuó. Todavía creo que tuviste ventajas que yo no tuve, pero sí reconozco que desperdicié oportunidades que tú aprovechaste, y reconozco que he sido manipuladora con la familia, incluyendo contigo. Esperé que continuara. El trabajo en el call center es horrible, dijo con una sonrisa amarga. Gano $11 por hora y la gente me grita todo el día. Mi apartamento es pequeño y está en mal vecindario. Odio mi vida ahora mismo. Pero por primera vez en años, todo lo que tengo es porque yo lo conseguí. No porque alguien me lo dio o porque se lo saqué a alguien. Y es aterrador, pero también es extrañamente liberador. Mamá tenía lágrimas en los ojos. Papá asintió despacio. Yo no sabía qué decir. Eso es un buen comienzo. Finalmente respondí. Ella negó con la cabeza. No espero que me perdones. No espero que seamos cercanos otra vez. Solo quería que supieras que tal vez, eventualmente, voy a entender lo que intentabas enseñarme. Tal vez en 5 años, en 10, voy a mirar atrás y agradecer que no me rescataras. Nos despedimos en la puerta. Mi hermana me dio un abrazo rápido e incómodo. Suerte en Seattle, dijo antes de irse a su auto usado. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que ese era el cierre más cercano que probablemente tendríamos. No era una reconciliación de película, no era un momento donde todo se arreglaba. Era solo un reconocimiento de que ambos habíamos elegido caminos diferentes y ahora tendríamos que vivir con esas elecciones. Seattle era exactamente lo que necesitaba. La empresa resultó ser aún mejor de lo que esperaba. El equipo era brillante, los proyectos desafiantes, el salario generoso. Renté un apartamento con vista al Puget Sound. Por primera vez en mi vida, tenía espacio para respirar sin la constante presión de la dinámica familiar. Los primeros 3 meses fueron intensos, aprendiendo nuevos sistemas, conociendo al equipo, adaptándome a la cultura de la empresa. Trabajaba 12 horas diarias, pero no me importaba. Era trabajo que amaba, que me llenaba. Mis compañeros se convirtieron en amigos. Salíamos después del trabajo, explorábamos la ciudad juntos, creábamos nuestra propia pequeña familia elegida. Hablaba con mis padres cada domingo. Me contaban que mi hermana seguía en el call center. Había recibido un pequeño aumento después de 3 meses.
Estaba tomando clases en línea de contabilidad por las noches. Progreso lento, pero real. Papá sonaba orgulloso cuando hablaba de ella ahora, de una manera diferente. No era orgullo por logros grandes, sino por la persistencia diaria. En mi cuarto mes en Seattle, conocí a alguien. Se llamaba Emily. Trabajaba en marketing para una empresa de tecnología diferente. Nos conocimos en un evento de networking. Era inteligente, ambiciosa, pero también tenía esta calma que yo necesitaba. No venía de dinero. Había pagado su propia universidad trabajando 3 empleos. Entendía el valor del trabajo duro de una manera que pocas personas en mi vida habían entendido. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante tailandés. Hablamos durante 4 horas. Le conté sobre mi hermana, sobre la herencia, sobre todo. Esperaba juicio o consejos no solicitados. En cambio, ella dijo, a veces amar a alguien significa no rescatarlo. Suena como que tomaste la decisión correcta. Incluso cuando fue dolorosa, supe en ese momento que ella era especial. 6 meses después de mudarme, recibí una llamada inesperada de Daniel, mi primo. Rodrigo, necesitas saber algo. Tu hermana está saliendo con alguien. Se llama Brian. Lo investigué porque me pareció sospechoso. Es contador, 35 años, bien establecido. Y está casado. Mi estómago se hundió. ¿Ella lo sabe? No lo sé, respondió Daniel. Pero pensé que deberías saberlo en caso de que esto explote. No hice nada con esa información inmediatamente. No era mi responsabilidad intervenir en la vida de mi hermana. Pero guardé el nombre de Brian en mi mente. 2 semanas después, mamá llamó angustiada. Tu hermana está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso en el trabajo. Está estable pero necesita ver a un psiquiatra. Volé de regreso esa misma noche. En el hospital, encontré a mi hermana en una cama, mirando al techo con ojos vacíos. Papá y mamá estaban en la sala de espera dándole espacio. Entré solo. Ella giró la cabeza lentamente cuando me vio. «Viniste», susurró. «Soy tu hermano», respondí. «Incluso cuando estamos peleados, vengo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo arruiné todo otra vez. Estaba saliendo con alguien. Parecía perfecto. Me trataba bien. Tenía dinero. Me hacía sentir especial. Entonces su esposa apareció en mi trabajo ayer. Gritó frente a todos. Me llamó rompehogares. Me despidieron en el acto. Política de la empresa, sin drama. Brian, supuse. Ella asintió. No sabía que estaba casado. Lo juro que no lo sabía. Él nunca mencionó una esposa, nunca vi un anillo. Me mintió sobre todo. Esta vez le creí. Había algo en su voz. Una derrota genuina que era diferente de sus manipulaciones anteriores. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Nadie merece eso. Ella cerró los ojos. El doctor dice que tengo depresión. Probablemente la he tenido por años. Me está recetando medicamentos y quiere que vaya a terapia 2 veces por semana. No sé cómo voy a pagar todo eso sin trabajo. Papá y mamá dijeron que ayudarán con el tratamiento, le informé. Ya hablé con ellos. Es lo único con lo que ayudarán, pero lo harán. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Hablaste con ellos por mí? Hablé con ellos sobre ti, aclaré. Hay una diferencia. Salud mental es importante. Pero esto solo funciona si tú te comprometes realmente. Nada de faltar a sesiones. Nada de dejar los medicamentos cuando empieces a sentirte mejor. Tienes que hacer el trabajo. Lo haré, prometió. Ya no me quedan opciones. Durante la siguiente semana me quedé en casa con mis padres. Visitaba a mi hermana en el hospital diariamente. Observaba cómo lidiaba con médicos, terapeutas, evaluaciones. Había una vulnerabilidad en ella que nunca había visto. Las máscaras se habían caído completamente. El tercer día, durante una sesión familiar con su terapeuta, ella habló sobre cosas que nunca había expresado. Habló sobre sentirse inadecuada desde niña, sobre cómo yo era mejor en todo naturalmente. Habló sobre desarrollar una identidad basada en ser la rebelde, la que vivía rápido, porque era lo único que la hacía sentir especial. El terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Ruiz, habló sobre patrones de comportamiento, sobre cómo buscaba validación externa constantemente, sobre cómo cada relación que tenía era transaccional porque no creía merecer amor incondicional, sobre cómo el dinero se había convertido en un símbolo de valor personal. Fue revelador y doloroso escuchar. Papá y mamá lloraron. Yo mantuve mi compostura, pero por dentro me sentía destrozado. Una parte de mí quería decir que ella se lo había buscado, que todas sus elecciones la habían traído aquí, pero otra parte, la parte que recordaba a la niña pequeña que alguna vez fue mi mejor amiga, solo sentía tristeza por todo el dolor que había cargado sola. Al final de la sesión, el doctor Ruiz nos dio tareas. A mis padres, establecer límites claros pero amorosos. A mí, decidir qué tipo de relación quería con mi hermana en el futuro. Y a mi hermana, empezar a reconstruir su sentido de valor propio, más allá del dinero y la apariencia. De regreso en la sala de espera, mi hermana habló primero. Entiendo si no quieres ser parte de mi vida después de todo, dijo mirando sus manos. He sido terrible contigo, pero si estás dispuesto, me gustaría intentar ser hermanos realmente. No como antes, sino algo nuevo, algo honesto. Necesito ver acciones, no solo palabras, respondí. Necesito ver que realmente estás trabajando en ti misma. Y necesito que respetes que vivo en Seattle ahora, que tengo mi propia vida.
No voy a ser tu red de seguridad financiera, pero puedo ser tu hermano si ambos trabajamos en ello. Ella asintió. Eso es más de lo que merezco. Tal vez, dije. Pero es lo que estoy dispuesto a dar. La dejé en el hospital esa noche con más esperanza de la que había sentido en años, pero también con precaución. Los patrones no se rompen fácilmente. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Pero tal vez, solo tal vez, tocar fondo había sido lo que ella necesitaba. Regresé a Seattle con emociones complicadas. Emily me escuchó procesar todo durante horas. No te dijo qué hacer, solo escuchó. Eso era lo que más amaba de ella. No intentaba arreglar todo, solo estaba presente. En los siguientes meses, mantuve contacto limitado con mi hermana. Mensajes de texto breves cada semana preguntando cómo iba la terapia. Ella respondía con actualizaciones honestas. Algunas semanas eran buenas, había tenido avances. Otras semanas eran malas, quería dejar todo. Pero seguía yendo, seguía tomando sus medicamentos. Consiguió un nuevo trabajo en una librería. Pagaba menos que el call center, pero era menos estresante. 7 meses después de su colapso, me llamó con noticias. Pagué toda mi deuda con Daniel, dijo orgullosa. Me tomó meses, pero lo hice. Establecimos un plan de pago y cumplí cada plazo. Él estaba sorprendido. Dijo que nunca esperó ver ese dinero de nuevo. Eso es grande, respondí genuinamente impresionado. Fue lo correcto, continuó. Y me di cuenta de que si voy a reconstruir mi vida, necesito empezar reparando el daño que hice. Así que también quiero pagarte. Los $500 que me diste en el restaurante, no fue un regalo, fue un punto, y quiero devolvértelo. No tienes que hacer eso, dije. Sí tengo, insistió. No es sobre el dinero. Es sobre cerrar ciclos correctamente, sobre demostrar que estoy cambiando. 2 semanas después, recibí un cheque por $500 con una nota. Primer pago de muchos que te debo. No solo en dinero, sino en confianza. Lo enmarqué en lugar de depositarlo. No por el dinero, sino por lo que representaba. El primer paso real de mi hermana hacia la verdadera rendición de cuentas. Emily y yo nos comprometimos al año de conocernos. Fue simple, en casa, solo nosotros dos. Cuando llamé a mis padres para contarles, estaban extasiados. ¿Vas a invitar a tu hermana a la boda?, preguntó mamá cuidadosamente. Lo pensé por largo tiempo. Sí, respondí finalmente. Pero necesito tener una conversación con ella primero. Volé a casa 2 semanas después. Me reuní con mi hermana en un café neutral. Ella llegó temprano, esperándome en una mesa del fondo. Se veía mejor, aún delgada pero más saludable. Su ropa era modesta pero limpia. Su cabello estaba peinado simplemente. «Me vas a casar», dijo con una sonrisa genuina. «Felicidades». «Gracias», respondí sentándome. «Y quiero que vengas a la boda». Su sorpresa fue evidente. «¿En serio? Pero hay condiciones», continué. «Nada de drama. Nada de pedir dinero a los invitados. Nada de hacer comentarios sobre mi éxito o tu situación. Es mi día con Emily. Si puedes respetar eso, me encantaría que estuvieras ahí». «Puedo hacer eso», prometió. «Y lo digo en serio. He estado trabajando en no hacer todo sobre mí. Mi terapeuta dice que es un patrón que necesito romper». «Bien», dije. «Entonces estás invitada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por no rendirte conmigo completamente. Eres mi hermana», respondí. «No siempre me agradas, pero siempre te amaré. Eso tiene que contar para algo». La boda fue 6 meses después. Pequeña, solo 50 invitados, en un jardín en Seattle. Mi hermana vino sola, se quedó en un hotel económico. No pidió ayuda con el viaje. Llegó con un regalo modesto pero pensado, un marco de fotos personalizado con una nota sobre nuevos comienzos. Durante la recepción, la vi interactuar con la familia. Fue reservada, educada, no llamó la atención sobre sí misma. Bailó con papá, habló con Emily sobre su trabajo en la librería. Felicitó sinceramente a varios invitados, sin agenda oculta. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, se acercó a Emily y a mí. «Gracias por invitarme», dijo. «Sé que no me lo merecía». «Todos merecemos segundas oportunidades», respondió Emily amablemente. «Solo algunos de nosotros tenemos que trabajar más duro para ganarlas». Mi hermana asintió. «Estoy trabajando en ello. Cada día». La vi irse esa noche con algo que no había sentido en años respecto a ella. Esperanza real. 2 años después de la boda, la vida había alcanzado una estabilidad hermosa. Emily y yo compramos una casa pequeña en las afueras de Seattle. Ella fue promovida a directora de marketing. Yo me convertí en líder de equipo en mi empresa con un salario de 6 cifras. Hablábamos de tener hijos pronto. Mi hermana, mientras tanto, seguía en terapia. Había sido promovida a gerente asistente en la librería. Tomó más clases en línea y finalmente completó un certificado en contabilidad. No ganaba mucho, pero vivía dentro de sus posibilidades. Hablábamos por teléfono una vez al mes. Conversaciones superficiales principalmente, pero sin tensión. Era progreso. Entonces un martes por la tarde, recibí una llamada de papá. «Tu hermana está en problemas otra vez», dijo, y mi corazón se hundió. Mi primer pensamiento fue que había recaído en viejos patrones. «¿Qué hizo?», pregunté con resignación. «Nada, esa es la cuestión», respondió papá. «Está en problemas que no causó.
Su compañero de cuarto robó dinero del trabajo, miles de dólares. La policía investigó y aunque tu hermana no tuvo nada que ver, el gerente la despidió por asociación. Política de cero tolerancia. No puede pagar su renta. Está a 2 semanas de ser desalojada. Y papá no nos pidió dinero. Llamó solo para decirnos qué estaba pasando. Eso me detuvo. La vieja versión de mi hermana habría estado suplicando, manipulando, exigiendo. Esta versión solo estaba informando. ¿Qué necesita?, pregunté. Tiempo para encontrar nuevo trabajo, respondió papá. Su terapeuta dice que está manejando esto mejor de lo esperado, pero el estrés es alto. Tiene entrevistas programadas, pero necesita al menos un mes más de renta. Eso es $1,200. Me quedé en silencio pensando. Emily, que había estado escuchando mi lado de la conversación, asintió. Es tu decisión, murmuró. Le voy a transferir 2 meses de renta, dije finalmente. $2,400. Pero quiero que le quede claro que esto es un préstamo, no un regalo. Estableceremos un plan de pago sin interés cuando consiga trabajo. Y si no paga, terminaremos aquí. Papá respiró con alivio. Gracias, hijo. Sé que esto es difícil después de todo. Es diferente esta vez, respondí. Ella no lo pidió. Eso significa algo. Le transferí el dinero esa noche con un mensaje. 2 meses de renta. Préstamo sin interés. Hablamos cuando consigas trabajo sobre el plan de pago. Ella respondió 1 hora después. No sé qué decir. Nunca esperé esto. Voy a devolver cada centavo. Lo prometo. Di solo gracias, respondí, y enfócate en encontrar trabajo. 3 semanas después me llamó. Conseguí trabajo, dijo emocionada. Es en una firma de contabilidad pequeña. Trabajo de oficina básico, pero tiene potencial de crecimiento. Empiezo el lunes. Felicidades, respondí genuinamente. Ahora hablemos del plan de pago. Quiero pagar $100 al mes, propuso. Con mi nuevo salario puedo manejarlo y aún así cubrir mis gastos. Suena bien, acordé. Envíame la primera el próximo mes. Y lo hizo. El primer día del mes siguiente, $100 aparecieron en mi cuenta. Luego, otro mes. Y otro. Por 24 meses consecutivos, sin fallar una sola vez, mi hermana pagó $100. Cada transferencia venía con una nota breve. Pago 16 de 24. Gracias por creer en mí. Cuando el pago final llegó, ella llamó. Terminé de pagarte, dijo. Su voz sonaba diferente, más madura. 2 años exactos desde que me prestaste ese dinero. Estoy orgullosa de mí misma por cumplir. Yo también estoy orgulloso de ti, respondí, y era verdad. Durante esos 2 años, muchas cosas habían cambiado. Emily y yo tuvimos una niña, Olivia. Mi hermana nos envió un regalo del hospital cuando nació. Un móvil hecho a mano con una nota. Para mi sobrina, que crezca rodeada de amor verdadero. Mi empresa fue adquirida por un gigante tecnológico. Mi participación accionaria valía ahora más de $1 millón. De repente, a los 32 años, era millonario en papel. No le dije a nadie de la familia inmediatamente, especialmente no a mi hermana. Quería ver cómo manejaba las cosas sin ese conocimiento. Ella continuó trabajando en la firma de contabilidad. Fue promovida a contadora junior. Empezó a estudiar para el examen de CPA. Su terapeuta redujo sus sesiones a 1 vez al mes. Entonces llegó el momento que definiría todo. Papá tuvo un ataque al corazón. Masivo. Inesperado. Sobrevivió, pero necesitaba cirugía de bypass cuádruple. El seguro cubriría la mayoría, pero los deducibles y gastos asociados ascendían a $35,000. Mamá estaba destrozada, tratando de averiguar cómo pagar. Yo estaba preparando una transferencia bancaria cuando mi hermana llamó. Ya pagué, dijo simplemente. ¿Pagaste qué?, pregunté confundido. La cirugía de papá, los 35,000. Lo transferí esta mañana desde mi cuenta de ahorros. Rodrigo tenía todo ese dinero ahorrado para el pago inicial de un apartamento. Estaba a 6 meses de poder comprar algo. Pero papá es más importante. Me quedé sin palabras. ¿Cómo tenías 35,000 ahorrados? He estado viviendo con un presupuesto extremadamente ajustado, explicó. Cada centavo extra iba a ahorros. Nada de salir a comer, nada de ropa nueva innecesaria, nada de lujos. Aprendí de ti. Vi cómo sacrificaste durante años para construir algo. Decidí hacer lo mismo. Iba a comprar un pequeño apartamento y empezar a construir patrimonio en lugar de tirar dinero en renta. Pero esto es más importante. Y no te estoy pidiendo que me reembolses. Lo hice porque quería hacerlo. No sabía qué decir. 5 años antes, esta misma persona había intentado extorsionar a su exnovio. Ahora había vaciado sus ahorros de años para ayudar a nuestro padre sin pensarlo 2 veces. Eso es increíble, finalmente logré decir. Papá va a estar tan orgulloso. No lo hagas gran cosa, pidió. Solo dile que lo amo y que esta era mi manera de agradecerle por nunca rendirse conmigo, incluso cuando debió haberlo hecho. La cirugía de papá fue exitosa. Durante su recuperación en el hospital, le conté lo que mi hermana había hecho. Él lloró. En todos mis años como padre, dijo con voz débil, nunca estuve más orgulloso de ella. No por el dinero, sino porque eligió algo más grande que ella misma. Finalmente, lo entendió. Cuando mi hermana lo visitó ese día, papá la abrazó por largo tiempo. Gracias, mi niña, susurró. No solo por el dinero,
sino por convertirte en la mujer que sé que puedes ser. Ella lloró en su hombro como no la había visto llorar desde que era niña. Esa noche, Emily y yo tuvimos una larga conversación. Creo que es tiempo de hacer algo, le dije. Tu hermana demostró que cambió realmente, asintió Emily. Ha estado demostrándolo por 5 años. ¿Qué estás pensando? Quiero darle el dinero de vuelta. Los 35,000. Pero no solo eso. Quiero ayudarla con el pago inicial de un apartamento. No regalárselo, sino igualar lo que ella ahorre. Si ahorra 20,000, yo pondré 20,000. Emily sonrió. Eso es hermoso. Pero hazlo porque quieres, no porque sientas que debes. Lo quiero, respondí. Durante años protegí mi dinero de ella porque sabía que lo desperdiciaría. Ahora sé que lo valorará porque entiende lo que cuesta ganarlo. 2 semanas después, cuando papá estaba en casa recuperándose, reuní a la familia. Mi hermana pensaba que era solo una cena para celebrar que papá estaba mejor. Después de comer, saqué un sobre. Hay algo que necesito hacer, anuncié. Todos me miraron. Durante años protegí mi dinero de alguien en esta mesa porque esa persona no había demostrado ser responsable. Pero en los últimos 5 años, esa persona ha hecho el trabajo más duro que conozco. Ha ido a terapia consistentemente, ha pagado sus deudas, ha vivido dentro de sus posibilidades, y recientemente sacrificó años de ahorros por papá sin pensarlo 2 veces. Mi hermana palideció. Rodrigo, no, empezó. Déjame terminar, interrumpí. Por eso, hay 2 cosas en este sobre. Primero, un cheque por $35,000. El reembolso completo de lo que pagaste por la cirugía de papá. Mi hermana negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. No te estoy preguntando, respondí. Ya está hecho, no puedes devolverlo, pero hay más. Segundo, una promesa por escrito. Por cada $1 que ahorres para el pago inicial de un apartamento, yo pondré $1 igual. Si ahorras 20,000, yo pongo 20,000. Si ahorras 30,000, yo pongo 30,000. Quiero ayudarte a comprar tu primer lugar. Ella empezó a llorar. ¿Por qué estás haciendo esto? Apenas pudo decir. Porque eres mi hermana, respondí. Y porque finalmente entendiste lo que intenté enseñarte hace años, que el valor real no viene de lo que tienes, sino de cómo lo ganas y qué haces con ello. Has demostrado tu valor de maneras que nunca esperé. Ahora déjame ayudarte a construir sobre esa base. Papá estaba llorando, mamá también. Mi hermana se levantó y me abrazó con fuerza. Voy a hacer que esto valga la pena, susurró. Lo sé, respondí. Por eso lo estoy haciendo. Esa noche, después de que todos se fueron, Emily me abrazó. Hiciste algo hermoso hoy, dijo. Gracias por dejarme ser parte de tu familia. Son especiales. No siempre lo fueron, admití. Pero creo que todos finalmente aprendimos las lecciones correctas. Solo tomó casi perder todo para llegar aquí. 18 meses después de esa cena, mi hermana me llamó. Lo hice, anunció con orgullo. Ahorré $40,000. 40,000, repetí impresionado. Eso es increíble. ¿Cómo lo lograste tan rápido? Conseguí un segundo trabajo los fines de semana, explicó, haciendo contabilidad freelance para pequeños negocios, y seguí viviendo súper ajustado. Sin lujos, sin salidas costosas. Cada centavo extra fue directo a ahorros. Encontré un apartamento perfecto, 2 habitaciones, buen vecindario, precio razonable. Con tus 40,000 y mis 40,000, puedo dar el 80% de pago inicial. La hipoteca será menor que mi renta actual. Programamos una reunión con un agente inmobiliario la siguiente semana. Volé desde Seattle para estar ahí. Cuando vi el apartamento, entendí por qué lo había elegido. Nada lujoso, pero sólido, bien mantenido, en un vecindario en crecimiento. Era exactamente el tipo de inversión inteligente que yo habría hecho. Durante el proceso de cierre, mi hermana manejó cada detalle meticulosamente, revisó cada documento, hizo preguntas inteligentes, negoció términos favorables. Esta era una persona completamente diferente de la que había desperdiciado 50,000 en fiestas hace años. El día que firmó los papeles finales, toda la familia estaba ahí. Cuando le dieron las llaves, las sostuvo como si fueran las cosas más preciadas del mundo. Esto es mío, dijo con asombro. Realmente mío. Lo ganaste, dijo papá con orgullo. Cada centavo de ello. Esa noche ayudamos a mudarse. No tenía mucho, algunos muebles básicos, cajas de libros, su ropa, pero todo lo que tenía era suyo, pagado con su propio dinero. Mientras armábamos su cama me dijo, ¿recuerdas cuando me dijiste que algún día entendería lo que intentabas enseñarme? Lo entiendo ahora. No se trata del dinero. Se trata de respetarte a ti mismo lo suficiente como para ganártelo. De valorar las cosas porque trabajaste por ellas. De construir algo sólido en lugar de perseguir momentos vacíos. Lo has entendido, respondí, y eso significa más para mí que cualquier cantidad de dinero. 2 meses después recibí otra llamada. Esta vez su voz sonaba nerviosa. Necesito contarte algo y no quiero que lo tomes de manera equivocada. Está bien, dije cauteloso. Conocí a alguien, admitió. Se llama Thomas.
Es maestro de secundaria. Gana menos que yo. Conduce un auto viejo. Vive en un apartamento pequeño. No tiene ahorros grandes. Pero es amable, honesto y trabajador. Y me trata como si valiera algo más allá de mi cuenta bancaria. Eso suena perfecto para ti, respondí sinceramente. ¿No vas a advertirme sobre no cometer los mismos errores?, preguntó sorprendida. Aprendiste esas lecciones de la manera difícil, dije. No necesitas que te las recuerde. Confío en tu juicio ahora. Eso significó tanto para ella que empezó a llorar al teléfono. Conocí a Thomas 3 meses después cuando volé a casa para Acción de Gracias. Era exactamente como ella lo había descrito. Simple, genuino, claramente enamorado de mi hermana por quien era, no por lo que podía darle. Durante la cena, los vi interactuar. Había una igualdad ahí que nunca había visto en las relaciones anteriores de mi hermana. Se trataban como socios, no como proveedor y consumidor. Al final de la noche, Thomas me llevó aparte. Sé sobre el pasado de tu hermana, dijo directamente. Ella me contó todo. Las malas decisiones, la manipulación, todo. Y quiero que sepas que respeto profundamente lo que hiciste. No rescatarla fue el mayor acto de amor fraternal que pudo haber recibido. Le diste la oportunidad de aprender a rescatarse a sí misma. Ahora es la persona más fuerte que conozco. Cuídala, respondí. Ella ha trabajado duro para llegar aquí. Lo haré, prometió. Y te prometo que nunca será sobre dinero entre nosotros. La amo por quien es, no por lo que tiene o lo que puede darme. Un año después, se casaron. Boda pequeña, económica, hermosa. Ellos pagaron todo solos. Se negaron a aceptar ayuda financiera de nadie. Fue su manera de demostrar que podían construir su vida juntos, sin depender de otros. En su boda, mi hermana dio un discurso. Habló sobre segundas oportunidades, sobre tocar fondo, sobre la larga subida de regreso. Habló sobre familia que no te abandona incluso cuando mereces ser abandonado. Y habló sobre aprender que el amor verdadero, ya sea romántico o fraternal, a veces se parece a alguien diciendo no cuando quieres escuchar sí. Me miró directamente cuando dijo esa última parte. Había lágrimas en sus ojos y en los míos. Papá se inclinó hacia mí y susurró. Lo lograste, hijo. La ayudaste sin rescatarla. Le diste herramientas, no muletas. Ese es el tipo de hermano que todo el mundo merece. 3 años después de su boda, mi hermana y Thomas tuvieron su primer hijo, un niño al que llamaron David. Cuando fui a visitarlos en el hospital, ella sostenía a su bebé con esta mirada de asombro completo. Voy a hacer las cosas bien con él, me dijo. Voy a enseñarle el valor del trabajo duro. Voy a enseñarle que las cosas fáciles rara vez son las correctas. Voy a enseñarle todo lo que tú intentaste enseñarme y que tardé demasiado en aprender. Vas a ser una gran madre, le aseguré, porque sabes lo que no se debe hacer. Esa es una ventaja que muchos padres no tienen. Mientras sostenía a mi sobrino ese día, pensé en todo el viaje que habíamos recorrido. Desde aquella cena de cumpleaños donde ella me avergonzó públicamente, hasta este momento tranquilo en un hospital. Habían sido casi 8 años de crecimiento, dolor, lecciones duras y eventuales sanación. La relación entre mi hermana y yo nunca volvió a ser lo que era en la infancia. Demasiado había pasado. Demasiadas heridas, aunque sanadas, dejaban cicatrices. Pero había evolucionado a algo más fuerte. Un respeto mutuo construido sobre verdad y rendición de cuentas. Una comprensión de que el amor familiar no significa tolerarlo todo, sino exigir lo mejor del otro. Hoy, mi hermana es contadora certificada en una firma respetable. Gana un salario decente. Ella y Thomas compraron una casa pequeña hace 2 años. Tienen 2 hijos ahora, David y su hermana menor, Emma. Viven dentro de sus posibilidades, ahorran para el futuro, enseñan a sus hijos el valor del dinero. Cada vez que la visito, veo recordatorios de las lecciones aprendidas. Un frasco en su cocina etiquetado fondo de emergencia. Una tabla en su oficina rastreando metas de ahorro. Fotos de vacaciones locales económicas en lugar de destinos exóticos. Es una vida simple, pero es suya. Construida sobre bases sólidas en lugar de castillos de arena. Emily y yo tenemos 3 hijos ahora. Olivia tiene 7. Los gemelos Lucas y Emma tienen 4. Nuestra casa en Seattle es cómoda. Mi carrera ha prosperado más allá de mis sueños más salvajes. Pero nunca he olvidado de dónde vine, lo que costó llegar aquí. Mis hijos están creciendo con las mismas lecciones que papá me enseñó. El dinero es una herramienta, no una identidad. El trabajo duro vale más que la suerte. Y lo que construyes lentamente dura más que lo que adquieres rápidamente. Papá falleció hace 2 años. Pacíficamente, en su sueño, a los 72. En su funeral, mi hermana habló sobre cómo él nunca se rindió con ella, incluso cuando debió haberlo hecho. Sobre cómo la lección más dura que aprendió fue cuando él dejó de rescatarla. Sobre cómo ese acto de amor difícil la salvó eventualmente. Todos lloramos ese día, pero también celebramos. Papá había vivido para ver a su hija transformarse completamente. Había visto a su familia sanar. Había conocido a todos sus nietos. Había muerto sabiendo que sus lecciones sobre dinero, responsabilidad y carácter habían echado raíces finalmente. Mamá todavía vive en la casa familiar. Tiene 70 años ahora. Mi hermana la visita 3 veces por semana. Yo vuelo desde Seattle una vez al mes. Nos turnamos para asegurarnos de que esté bien cuidada. Es una dinámica familiar completamente diferente de lo que teníamos hace una década. Hay paz ahora, confianza, respeto mutuo. La semana pasada, mi hermana me envió un mensaje de texto. ¿Recuerdas cuando me diste $500 en ese restaurante?
Por años pensé que era crueldad. Ahora entiendo que era la cosa más amable que podías haber hecho. Me negaste a ser mi salvador para que pudiera aprender a salvarme a mí misma. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Respondí. Eres mi hermana. Incluso cuando no me gustabas, siempre te amé. Y siempre creí que podías ser mejor. Solo necesitabas razones para hacerlo. Hoy, cuando reflexiono sobre todo, me doy cuenta de que aquellos $50,000 que papá nos dio no eran realmente sobre el dinero. Eran una prueba de carácter, una lección sobre elecciones y consecuencias. Yo pasé la prueba de una manera. Mi hermana eventualmente la pasó de otra. El camino fue más largo, más doloroso, pero llegó al mismo destino. Comprender que el verdadero valor viene de adentro, no de una cuenta bancaria. La herencia más importante que recibí no fueron los $50,000. Fue la lección de que a veces el amor se ve como decir no. Que proteger lo que construiste con sacrificio no es egoísmo, es autopreservación. Y que la mejor manera de ayudar a alguien no es siempre darles lo que piden, sino darles la oportunidad de ganarlo por sí mismos. 5 años han pasado desde que escribí todo esto. Estoy sentado en mi oficina en casa en Seattle, mirando por la ventana hacia el Puget Sound. Es temprano en la mañana, el tipo de tranquilidad que solo existe antes de que los niños despierten. Mi teléfono vibre con un mensaje de mi hermana. Es una foto de David, ahora 8 años, sosteniendo un sobre. El mensaje dice: hoy le di su primera paga. $10 por limpiar el garaje. Le enseñé a guardar 5, gastar 3 y compartir 2. Me preguntó por qué tenía que ahorrar la mitad. Le conté sobre ti y sobre mí, sobre las diferentes elecciones que hicimos. Él quiere ser como su tío Rodrigo cuando crezca. Sonrío mirando la foto. El ciclo continúa, pero esta vez con la sabiduría que solo viene de lecciones duras aprendidas. Ayer, recibí una llamada de un reclutador. Otra empresa tech gigante queriendo reclutarme con un paquete obsceno. $250,000 de salario base, participación accionaria que podría valer millones. Hace 10 años, habría saltado inmediatamente. Hoy, consideré cuidadosamente. Hablé con Emily. Discutimos sobre impacto en la familia, sobre equilibrio de vida, sobre si más dinero realmente significa más felicidad. Decidimos que no. Estoy bien donde estoy. Ganamos más que suficiente. Nuestros hijos están felices, establecidos en buenas escuelas. Nuestra vida tiene balance. Más dinero significaría más estrés, más viajes, menos tiempo con lo que realmente importa. Rechacé la oferta. El reclutador estaba confundido. Le expliqué que algunas cosas valen más que el mejor paquete de compensación. Él no entendió. Pero yo sí. Ese es el punto. Anoche tuve una videollamada familiar. Mamá, mi hermana, Thomas, sus niños, Emily, mis niños. Todos juntos en pantalla, hablando sobre todo y nada. David mostró su trofeo de fútbol. Emma de mi hermana demostró su nueva canción en piano. Mis gemelos pelearon por quién podía hablar primero. Olivia rodó los ojos ante el caos. Era normal, hermoso, imperfecto. Durante la llamada, mamá comentó sobre cómo papá estaría orgulloso de ambos. De mí por mi éxito profesional, pero más por mantener mis valores. De mi hermana por su transformación completa. Luego dijo algo que me quedó resonando. El mejor regalo que su padre nos dio no fue el dinero. Fue el dolor de aprender qué hacer con él. Tenía razón. Si papá nos hubiera dado más ayuda, más rescates, más segundas oportunidades sin consecuencias, ninguno habríamos aprendido las lecciones reales. El dolor de ver a mi hermana tocar fondo fue agonizante. La tentación de rescatarla fue constante, pero dejarla caer fue lo que eventualmente la salvó. A veces el amor más grande se parece al abandono, hasta que miras atrás y entiendes que era libertad. Esta mañana, antes de que la casa despierte, pienso en enviarle un mensaje a mi hermana, pero entonces me doy cuenta de que no necesito decir nada que no se haya dicho ya. Nuestra relación habla por sí misma ahora, no perfecta, pero real. No sin cicatrices, pero sanada. No como era, pero mejor de lo que fue. En una hora, la casa estallará con el caos matutino. Niños que necesitan desayuno, mochilas que buscar, tareas que revisar. Emily estará coordinando quién va a dónde. Yo haré panqueques porque es domingo y esa es nuestra tradición. Más tarde tendremos videollamada con mi hermana porque esa es nuestra nueva tradición. Domingos a las 3. Y en todo ese hermoso caos ordinario, estarán las lecciones. Silenciosas, constantes, transmitiéndose a la siguiente generación. El valor del trabajo duro, la importancia de las elecciones, la diferencia entre precio y valor, y sobre todo, que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en carácter, en relaciones reparadas, en lecciones aprendidas y transmitidas. Mi hermana y yo tomamos caminos drásticamente diferentes con nuestros $50,000. Yo elegí inversión, ella elegí indulgencia. Yo construí lentamente, ella quemó rápidamente. Pero al final, ambos llegamos al mismo lugar. Entendimiento. Ella tuvo que perder todo para aprender a valorar algo. Yo tuve que proteger todo para aprender que algunas cosas no tienen precio. Nuestro padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ese sobre con 50,000 no era una herencia, era un espejo. Reflejaba quiénes éramos y quiénes podíamos llegar a ser. Para mí reflejó disciplina y visión. Para mi hermana, inicialmente reflejó impulsividad y escapismo. Pero eventualmente, después de años de trabajo duro,
empezó a reflejar redención y crecimiento. El dinero en sí mismo era neutral. Éramos nosotros quienes le dábamos significado. Hoy, cuando miro mi vida, no pienso en los números en mi cuenta bancaria. Pienso en mi hija preguntándome por qué ahorramos dinero en lugar de comprar juguetes cada vez que entramos a una tienda. Pienso en enseñarle la diferencia entre querer y necesitar. Pienso en mi hermana enseñándole lo mismo a sus hijos, pero con la autoridad de alguien que aprendió la lección por la vía difícil. Pienso en cómo estas lecciones se propagarán a través de generaciones. Mis nietos, sus nietos, todos llevando un poco de la sabiduría que papá plantó con un simple sobre y $50,000. Las mejores herencias no son las que se depositan en bancos. Son las que se depositan en carácter. Y esas nunca pueden ser despilfarradas en Ibiza, nunca pueden ser robadas, nunca disminuyen con el tiempo. Solo crecen, compuestas por cada elección correcta, cada lección aprendida, cada momento de elegir lo difícil sobre lo fácil. Mi hermana gastó su fondo universitario en fiestas y viajes. Durante años, pensé que esa era la historia completa, pero no lo era. Era solo el primer capítulo. La historia real fue cómo tocó fondo, cómo se levantó, cómo aprendió, cambió y finalmente se convirtió en alguien que podía enseñarles a sus propios hijos lo que le costó años entender. Y yo, quien guardé mi dinero, invertí sabiamente y construí una vida estable, aprendí que a veces el regalo más grande que puedes darle a alguien es la oportunidad de fracasar, de caer, de aprender, de levantarse por su cuenta. Mi éxito no viene de tener más dinero que mi hermana. Viene de haber tenido el valor de dejarla encontrar su propio camino, incluso cuando ese camino pasaba por lugares oscuros. El sol está empezando a salir completamente ahora. Puedo escuchar movimiento en las habitaciones de arriba. Pronto la casa estará llena de vida, ruido, amor. Emily entrará a la cocina con el cabello revuelto y sonrisa somnolienta. Los niños bajarán corriendo las escaleras, peleando sobre quién se sienta dónde. Y yo haré panqueques. Contaré historias, enseñaré lecciones de la única manera que sé. Con amor, paciencia y la convicción de que el carácter se construye en elecciones diarias pequeñas, no en momentos grandes dramáticos. Mi hermana está haciendo lo mismo al otro lado del país. Diferentes casas, diferentes vidas, pero la misma base. La misma comprensión de que lo que realmente importa no puede ser comprado, solo ganado. Y cuando nuestros hijos crezcan, cuando enfrenten sus propias decisiones sobre dinero, éxito, familia y valores, tendrán algo que valdrá más que cualquier herencia financiera. Tendrán una historia sobre dos hermanos, un sobre, $50,000 y la larga jornada para entender que el verdadero patrimonio se construye en carácter, no en cuentas bancarias. Esa es la historia que espero que cuenten a sus propios hijos algún día. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil sobre ayudar a un familiar? ¿Crees que fue correcta la manera en que manejé la situación con mi hermana? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.